Aleluya. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. En esta hermosa tarde quiero bendecir por este medio a cada persona que van a sintonizar esta transmisión, ya sea por TikTok, por Facebook y por YouTube. Amén. De verdad que sí, muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Quien le habla a su hermano y evangelista Abimelech Liz Medina, por la gracia y la misericordia de Dios. En esta hermosa tarde quiero compartir un mensaje de parte de Dios para tu vida titulado Sacúdete, porque el que está la apercibido. Amén. Repito el tema de esta transmisión. Amén. Sacúdete, porque el que está apercibido. Amén. Y quiero predicar de este tema basado en la segunda venida de Cristo. Amén. Y para dar uso de este tema quiero leer el libro de San Mateo, su capítulo 25, verso 5. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Amén. También quiero leer el libro de los Efesios, su capítulo 5, verso 14. Amén. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice la palabra: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Repito el tema de esta poderosa transmisión: sacúdete, porque el que está apercibido. Amén. Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Amado, dice la palabra en Efesios: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Quiero iniciar por este verso. Amén. Espíritu Santo. Amado, todos aquellos que están durmiendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos donde todo indica de que la venida de Cristo está a la puerta. Entonces, todos aquellos que están durmiendo en estos últimos tiempos son cristianos, amados, que no están apercibidos, que no están velando en espera de la segunda venida de Cristo. Espíritu Santo. La palabra velar, de acuerdo a la Biblia, amado, es estar despierto en la oración. Espíritu Santo. Atento en obedecer la palabra de Dios. Repito, la palabra velar, de acuerdo a la Biblia, es estar despierto en la oración. Amén. Atento en obedecer la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sacúdete, amado, del descuido. Amén. Porque por causa del descuido, muchos de nosotros nos hemos desviado de la oración. Muchos de nosotros nos hemos desviado de prestar atención a la palabra de Dios, de ponerla por obra y práctica. Entonces, amado, una persona que está durmiendo es aquella que no está despierto en la oración. O sea, no está orando. Amén. Tiene la búsqueda hacia Dios neutralizada en él. Amén. Una persona que está durmiendo es aquel que está descuidado en poner la palabra de Dios por obra y práctica. Entonces, velar en la Biblia, amado, significa estar atento en la oración. Amén. Atento en obedecer la palabra de Dios.
Entonces, hoy en día muchos de nosotros nos hemos descuidado de Dios. No estamos velando. Es decir, no estamos buscando de Dios en la oración, ni mucho menos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, amados, estamos viviendo en el descuido espiritual. Amén, el cual es el sueño que mantiene a muchos sin estar apercibido. Dios te dice: apercíbete, porque su venida está a la puerta. Espíritu Santo de Dios. Amado, es tiempo de que despertemos del sueño en el cual estamos viviendo muchos. Amén. Y que veamos, amado, la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo en el que vivimos hoy en día nos enseña que el tiempo en el que vivimos no es un tiempo, amado, de estar de espalda a Dios. No es un tiempo, amado, de jugar al cristiano. No es un tiempo, amado, de tener el evangelio como un juego de religión, Espíritu Santo, sino que la realidad en la que vivimos hoy en día nos enseña de que Cristo viene. Amado, y si el tiempo está dando señales de la venida de Cristo, entonces, amado, afirmémonos en Dios y procuremos más que nunca, más que otra cosa, ser cristiano, amado, transparente, auténtico, para ser tenido por digno de ser levantado en la venida de Cristo. Hoy en día muchos están procurando ser cristianos de redes, amén, ser cristiano de renombre, ser cristiano conocido por el mundo, pero son muy pocos los que están procurando en ser cristianos auténticos, transparentes ante los ojos de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sacúdete, porque hay que estar apercibido, te dice el Espíritu Santo. Amado, hay que estar despierto en estos últimos tiempos que estamos viviendo, esperando a Cristo. Amén. No permita que el pecado te adormezca. Repito, no permita que el pecado te adormezca. Escúcheme bien, usted que está despierto esperando a Cristo, no permita que el pecado lo adormezca, amén, porque lo único que trae el sueño espiritual a nuestra vida se llama el pecado, amado, porque cuando nos descuidamos y le damos lugar al pecado, entonces, por el descuido, el pecado nos deja dormido espiritualmente. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y cuando el pecado, amado, nos deja dormido espiritualmente, es ahí en donde nosotros dejamos de ser vigilantes. Amén. Repito, es ahí en donde dejamos de ser vigilantes. De tal manera, amado, que todo lo que nos mantenía despierto en la búsqueda constante hacia Dios es neutralizado por ese sueño producido por el pecado, el cual nos enciega, amado. Espíritu Santo, el cual nos encierra a vivir una vida sin comunión, una vida sin sintonía con Dios, una vida muerta espiritualmente, una vida esquelética. Amén. Espíritu Santo, cuando este sueño, amado, espiritual, se apodera de nosotros, nos enciega, nos hace creer que estamos bien delante de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Repito, cuando este sueño se apodera de nosotros, nos hace creer que estamos bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos enciega sin hacernos reconocer, Espíritu Santo, nuestra condición espiritual ante Dios.
Y lamentablemente muchos de nosotros estamos durmiendo en estos últimos tiempos. Creemos que estamos vivos, pero ya estamos muertos espiritualmente. Creemos que aún tenemos comunión con Dios, pero ya hace mucho que hemos perdido esa comunión con Dios. Creemos que aún tenemos sintonía con el reino, pero ya hace mucho que esa señal ha sido cortada por causa de ese sueño espiritual, el cual nos introduce a vivir una vida en descuido, amado, sin estar apercibido. Y Dios te dice, sacúdete, porque el que está apercibido en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos perdido esa comunión con Dios, esa sintonía con Dios, amado, por causa de ese sueño que no nos deja sentir ni apercibir la venida de Cristo. Amén. Hay personas, amados, que por más señales que ven, aún así permanecen de espalda a Dios. ¿Por qué? Porque están durmiendo y ese sueño no lo deja sentir ni apercibir la venida de Cristo, Espíritu Santo. Entonces, cuando ese sueño nos deja dormido espiritualmente, a nosotros se nos importa llamarnos cristianos, pero sin vivir una vida de búsqueda, es decir, pero sin vivir una vida de oración, de ayuno y de escudriñar la palabra. Se nos importa, gloria a Dios, que los días se nos pasen sin orar, sin ayunar y sin escudriñar la palabra de Dios. Repito, porque este sueño nos enciega y nos hace creer que estamos bien delante de Dios, Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado, cuando el pecado nos deja dormido espiritualmente, esa búsqueda es neutralizada en nosotros. Ahí es que los cristianos comienzan a vivir de la ceniza, comienzan a alimentarse de la gloria pasada. Es que yo de antes oraba mucho, pero en el presente no oran ni siquiera un minuto, pero en el presente no ayunan ni siquiera 3 horas. Amén. En el presente ni siquiera escudriña la palabra de Dios, porque este sueño, amado, a muchos lo lleva a vivir, amén, de la gloria pasada, lo lleva a vivir, a alimentarse de la ceniza, de lo que ellos hacían en el pasado, amén. Este sueño, amado, es tan peligroso que nos hace creer de que estamos altivos delante de Dios, donde la realidad es que muchos de nosotros estamos descuidados, amén. Dice la palabra, despiértate, tú que duermes los ojos, tú que duermes, despiértate y ve la verdadera realidad en la cual te encuentras, amén. Espíritu Santo, despiértate para que tú te des cuenta de dónde ha caído. Despiértate para que tú te des cuenta que ha caído de la oración. Espíritu Santo, despiértate para que tú te des cuenta que ha dejado de escudriñar la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, gloria a Dios, para que esa búsqueda de Dios en tu vida se active, amén, para que tú comiences a buscar a Dios como antes, Espíritu Santo, y te alumbrará Cristo, al poder en Jesús, al poder en Jesús. Entonces, amado, en este texto que acabo de leer, Mateo capítulo 25, nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay 2 grupos de personas. Un grupo que duerme y un grupo que está despierto espiritualmente. Amén. Repito, dentro del pueblo de Dios tenemos un grupo que está durmiendo espiritualmente, que no está atento a las cosas de Dios. Amén. Que tiene esa búsqueda neutralizada en ellos, no hacen ni dejan que otro hace. Amén. Dios te dice, despiértate, gloria a Dios. Despiértate para que la luz de Cristo alumbre tu vida. Pero también tenemos un grupo, amado, que está despierto. Dios te dice, cuidado si el pecado te adormece. Amén.
Dios te dice nada contra el pecado, gloria a Dios, para que el pecado no te adormezca, gloria a Dios, y te lleve a la muerte espiritual. Tú que te mantienes despierto, mantente activo, mantente en la brecha en estos últimos tiempos. Amado, estos no son tiempos de descuidarnos, estos no son tiempos de mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Estos son tiempos de mantener nuestra frente hacia el blanco soberano llamado Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, mantente despierto, mantente en la búsqueda constante hacia Dios. Espíritu Santo, mantente siempre con ese fervor, con ese deseo, con esa pasión hacia Dios. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay dos grupos, amén. Un grupo que duerme espiritualmente y un grupo que está despierto espiritualmente, amén, atento, en obediencia, esperando la segunda venida de Cristo, amén. Y si tú eres del grupo, amado, de los que duerme, hoy Dios te dice, despiértate. Dios te está diciendo, despiértate tú que duerme, amén, porque el esposo ya viene de camino, porque señalear que están clamando en los cuatro costados de la tierra de que Cristo viene, amado. Levántate, arregla tu vida con Dios, enciende tu lámpara, te dice el Espíritu Santo, altiva, amado, de nuevo en tu vida esa vida de consagración que tú tenías en Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, deja de vivir ya de la ceniza, deja ya de alimentarte de la gloria pasado, de las grandes cosas que tú hacías para Dios de antes. Mírate ahora y examínate y medita, estoy haciendo yo aquellas cosas que hacía cuando yo sentía el primer amor por Dios. Espíritu Santo, Dios te dice, deja de vivir de la ceniza, gloria a Dios. Espíritu Santo, haz en el presente y aún mayores todas aquellas cosas que tú hacías de antes de caer del desaliento, antes de enfriarte. Espíritu Santo, antes de vivir esa vida tibia y fría en el Evangelio. Levántate, levántate para que la luz de Cristo, amado, avive tu vida, para que la luz de Cristo te encienda, para que la luz de Cristo, amado, gloria a Dios, altive de nuevo en ti todos esos hábitos que han muerto en tu vida. Amén. Sacúdete porque el que está la ha percibido. Amén. Entonces levántate de los muertos para que la luz de Cristo, amado, encienda de nuevo tu lámpara que por causa del descuido se apagó en tu vida. Espíritu Santo de Dios, al poder en Jesús. Sí, porque por causa del descuido de muchos, su lámpara se ha apagado. Amén. Muchos ya han perdido la pasión por Dios, ya han perdido el deseo por Dios. Muchos se han quedado con los brazos cruzados, gloria a Dios, viviendo una vida esquelética, una vida, amado, divorciada de Dios, una vida sin sintonía con el reino de Dios. Y hoy Dios te dice, sacúdete porque su venida está a la puerta. Entonces, amado, no espere que la venida de Cristo te sorprenda para tú arreglar tu vida con Dios. Hoy Dios te está diciendo, no espere que la venida de Cristo te sorprenda para tú arreglar tu vida con Dios. Amén, porque no te va a dar tiempo ni siquiera de arrepentirte. Amén, porque la venida de Cristo será en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Es decir, no nos va a dar tiempo ni siquiera de arrepentirnos. Espíritu Santo. Entonces no espere que Cristo venga para tú arreglar tu vida con Dios. Amado, ya las señales que Cristo dijo que se iban a manifestar, las cuales iban a indicar de que su venida está a la puerta, ya le estamos escuchando con nuestros ojos.
con nuestros oídos, ya la estamos viendo de manera palpable con nuestros ojos, amén. Él dijo que antes de su venida iba a haber guerra, terremoto, hambre, pestilencia y todas estas cosas ya la estamos palpando con nuestros ojos. Por lo tanto, amado, estas señales que estamos viendo constantemente están clamando: aquí viene el esposo, Espíritu Santo. Aquí viene el esposo. Y Dios te dice en estos últimos tiempos, al ver todas estas señales proféticas que indican de que Cristo viene, Dios te dice: sale de ese pecado en el cual te encuentras. Dios te dice: sale de esa vida tibia y fría que está viviendo dentro de la iglesia. Amén. Dios te dice: salí a recibirme en santidad, salí a recibirme con sus lámparas encendida, amado, porque solo aquellos que me reciban con su lámpara encendida, dice Dios, que representa una vida en santidad y activa en Dios, se irán con Dios en su venida gloriosa. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sacúdete, porque al que está la percibido, amén, porque la venida de Cristo está a la puerta. Entonces, amado, estos no son tiempos de vivir una vida insensata. Repito, estos no son tiempos de vivir una vida insensata, amén, ni de andar como necio, amado, menospreciando ni ignorando estas señales que indican de que Cristo viene. Espíritu Santo de Dios. Entonces, no son tiempos de vivir una vida insensata, sino que en estos tiempos, amados, debemos de ser diligentes y sabios en estos últimos tiempos, conduciéndonos y guardándonos en la santidad de Dios, sin vivir una vida mundana. Amén. Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las cualidades de una persona que duerme en estos últimos tiempos es que tales personas se parecen a lo del mundo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, son gente que son mundanas. Espíritu Santo de Dios, estando dentro de una congregación, son mundanos. Amén. ¿Por qué? Porque este sueño nos lleva a vivir en el descuido espiritual, y en ese descuido a nosotros se nos importa agradar a Dios. En ese descuido a nosotros se nos importa poner la palabra de Dios por obra y práctica. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Entonces, amado, debemos de ser prudentes y conducirnos y guardándonos en el temor de Dios, sin vivir una vida mundana. Estamos llamados no a parecernos al mundo, sino que estamos llamados a parecernos a Cristo. Y para esto, amado, hay que sacudirnos y estar atentos en obedecer la palabra de Dios, porque cuando estamos atentos en obedecer la palabra de Dios en estos últimos tiempos, nuestro enfoque será parecernos a Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra en el libro de Efesios, su capítulo 5, verso 15. Amén. Mira lo que dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andar, no como necio, sino como sabio. Amado, el necio, porque hay muchos cristianos que son necios, amado, se le importa vivir un evangelio sin hacerte en su vasija. Amén, esos son los necios, los que dicen que son cristianos, los que dicen que esperan a Cristo, pero viviendo una vida de manera descuidada. Amén, esos son los necios. Amén, que vive un evangelio sin hacerte en su vasija, vive un evangelio largo. Entonces la Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Amado, y haciendo referencia al término sabio, amén. Amado, sabio es aquel que en tiempos como estos salva su alma. Sabio es aquel que en tiempos como estos procura agradar a Dios en todo su estilo de vivir. Espíritu Santo. Sabio, amado, en tiempos como estos es aquel
que al ver todas estas señales, altiva su búsqueda hacia Dios, Espíritu Santo de Dios. Esos son los sabios, que en tiempos como estos, amado, viven para Dios, se guardan para Dios, nadando contra la corriente del mundo. Pero el que hace lo contrario es un necio. Amén. Un necio que no se ocupa en la salvación de su alma. Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados, sabio es aquel que en tiempos como estos se guarda para recibir al esposo. Es decir, a Jesús, sin importar lo que diga el mundo. Amén. Aunque el mundo diga que nuestro estilo de vida como cristiano es anticuado, cierra tus oídos a ese criterio del mundo. Amén. Porque nuestra forma de vivir tiene que ser basado al sistema del reino y no al sistema de este mundo. Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a agradar a Dios y no al mundo. Amén. A la medida que te enfoque de agradar a Dios, te va a parecer más a Dios que al mundo. Espíritu de Dios. Entonces, amado, sacúdete, porque al que está la percibido. ¿Sabe? Cristo viene por una iglesia virgen, por una iglesia, amado, que no se haya dejado tocar por el pecado, por una iglesia, amado, que no tenga relación con el pecado, por una iglesia, amado, que se mantenga en sintonía con aquel que ha de venir a su encuentro. Yo no sé si tú eres parte de esa iglesia santa que Cristo viene a buscar. Espíritu Santo, pero permítame decirte, si tú te has dejado tocar por el pecado, gloria a Dios, si tú estás teniendo relación con el pecado, gloria a Dios, viviendo una vida pecaminosa, tú no eres parte de ese pueblo que Cristo viene a buscar. Oh, Dios te dice, limpia tu vida, gloria a Dios, arregla tu vida con Él para que tú seas introducido a ese pueblo santo, a ese pueblo glorioso que Cristo viene a buscar, un pueblo sin mancha y sin arruga. Amén. Espíritu Santo de Dios. En este pasaje bíblico, y ya con esto cierro, nosotros observamos dos grupos. Amén. Dos grupos que fueron a esperar al esposo. A un grupo de 5, la Biblia lo apoda como las 5 vírgenes imprudentes. Y a otro grupo la Biblia la apoda como las 5 vírgenes imprudentes. Espíritu Santo. Es muy profundo ese texto. Hoy Dios te dice, amado, hoy Dios te dice, Espíritu Santo, que dejemos de vivir esa vida insensata que vivieron las 5 vírgenes insensatas, que fue una vida vivida fuera de la voluntad de Dios, sin hacerte en su vasija. Amén. Fíjese bien, la Biblia dice que las 5 vírgenes insensatas fueron a esperar al esposo, pero no tomaron con ella hacerte en su vasija. Es decir, estas 5 vírgenes se acostumbraron a vivir una vida larga, una vida, amado, no consagrada a Dios, porque la palabra hacerte en su vasija representa una vida de consagración, una vida de búsqueda. Entonces Dios te dice que deje de vivir esa vida de las 5 vírgenes insensatas, que fue una vida vivida fuera de la voluntad de Dios, es decir, sin hacerte en su vasija, sin búsqueda, sin consagración en su vida. Dios te dice, más bien, vivamos esa vida de las 5 vírgenes prudentes, amado, que fue una vida vivida dentro de la voluntad de Dios, con hacerte en su vasija. Dice la palabra que el único grupo que tomó hacerte en su vasija para esperar al esposo fue el grupo de las 5 vírgenes prudentes. Ellas tomaron consigo hacerte en su vasija, es decir,
se dedicaron a vivir un evangelio bajo consagración, un evangelio en búsqueda constante. Repito, aceite en su vasija representa una vida consagrada delante de Dios, una vida de búsqueda activa. La Biblia dice, bienaventurado aquellos siervos cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, como ayunando, como orando, como escudriñando la palabra, es decir, manifestando siempre una búsqueda constante hacia Dios. Espíritu Santo, deja de vivir un evangelio largo, un evangelio sin búsqueda, un evangelio, amado, sin consagrarte a Dios. Espíritu Santo de Dios, esa clase de evangelio te va a llevar a vivir un evangelio carnal, un evangelio, amado, vivo a tu viejo hombre. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces el evangelio nos va a llevar a vivir una vida crucificial, una vida negado a nuestro propio yo para poder agradar al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Mira lo que entonces, amado, habían dos grupos. Ambos grupos fueron a esperar al esposo, pero ambos grupos, amado, fíjese bien, estaban en el mismo lugar esperando al mismo personaje. Pero estos dos grupos lo esperaban bajo altitudes diferentes. Sí, porque hoy en día todos decimos, yo espero a Cristo. Amén. Pero la pregunta es, ¿bajo qué altitud está esperando a Jesús? Espíritu Santo, porque no todo el que dice yo espero a Cristo lo está esperando bajo la altitud correcta. Espíritu Santo, porque para esperar a Jesús, amado, hay que esperarlo con aceite en nuestra vasija. Espíritu Santo de Dios, es decir, viviendo una vida consagrada, viviendo una vida constantemente en búsqueda. Amén. Yo no creo en esos cristianos que esperan a Jesús, mas sin embargo no oran, mas sin embargo, amado, no ayunan, mas sin embargo, amado, no escudriñan la palabra. Dicen esperar a Jesús, pero viven totalmente divorciados. Amén, de lo que Dios manda. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados, seamos prudentes. Amén. En estos últimos tiempos, amén, porque el estilo de vida que Dios nos demanda vivir es ese estilo de vida de las 5 vírgenes prudentes, las cuales salieron a recibir al esposo con aceite en su vasija. Amén. Espíritu Santo, se dedicaron a vivir una vida consagrada, una vida altiva. Ese es el estilo de vida que Dios nos demanda vivir. Entonces Dios te dice, seamos prudentes en estos últimos tiempos, aprovechando el tiempo. Amén, buscando cada día más de Dios, amado, para que nuestra lámpara se mantenga encendida y siempre haya aceite en la vasija de nuestro corazón. Mira lo que dice Efesios, su capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, por lo tanto, no sean insensatos. Mira, Dios, aquí Pablo está reprendiendo esa actitud de insensatez, Espíritu Santo, porque los insensatos son aquellos llamados cristianos, Espíritu Santo, que esperan a Jesús bajo la actitud de las 5 vírgenes insensatas. Repito, los insensatos son aquellos llamados cristianos que esperan la venida de Cristo bajo la actitud de las 5 vírgenes insensatas. Amén. Es decir, sin aceite en su vasija. Ellos dicen, yo soy cristiano, yo espero a Jesús, mas sin embargo, gloria a Dios, no tienen una búsqueda constante hacia Dios en ellos. Mas sin embargo, amado, le llegan los días sin orar y pasan años, amado, sin tener intimidad con Dios. Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pablo está reprendiendo esa actitud y nos dice, no sea insensato, sino entendido. En otra versión dice, sino ser prudente, del cual sea la voluntad
de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios, amado, es que todos nosotros esperemos su venida con acerto en nuestra vasija, viviendo una vida consagrada. Amén. Una vida en santificación, una vida, amado, en constante búsqueda. Amén. Repito, la Biblia dice: bienaventurado aquellos siervos cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Al que está en la brecha, al que está en la chequina, gloria a Dios, no descuidado, no viviendo un evangelio largo. Espíritu Santo. Entonces, amado, apartémonos de esa vida insensata en la que estamos viviendo. Repito, apartémonos de esa vida insensata en la que estamos viviendo, de esa vida sin consagración, de esa vida, amado, sin buscar a Dios constantemente. Amén. De esa vida sin escudriñar la palabra, de esa vida, amado, sin orar, sin ayunar. Apartémonos de esa vida insensata que estamos viviendo, de esa vida, amado, tibia y fría que estamos viviendo en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque a los tibios y a los fríos Dios los vomitará. En pocas palabras, los tibios y los fríos serán desechados en la venida de Cristo. Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que las 5 vírgenes insensatas fueron desechadas por el esposo. Por eso dice Mateo, su capítulo 25, verso 11, amado, que las 5 vírgenes insensatas en buen cuello gritaban para que el esposo le abriera la puerta. Pero en el verso 12 nosotros vemos que Cristo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a este grupo de las 5 vírgenes insensatas: no conozco? ¿Acaso no conoce Dios a todo el mundo? ¿Acaso no conoce Dios nuestro estilo de vida? El problema está que estas 5 vírgenes, amado, no eran conocidas por Dios como mujeres santas, como hombres santos. Este grupo de las 5 vírgenes imprudentes no eran conocidas por Dios como mujeres altivas, como hombres altivas. Amén. Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque desde el comienzo ellas fueron a esperar al esposo sin hacerte en su vasija. O sea, se acostumbraron a vivir un evangelio a su manera, un evangelio de acuerdo a su propio criterio. Vivieron un evangelio no sacrificial, sin sacrificio. Vivieron un evangelio totalmente largo. Entonces, amado, en la venida de Cristo, repito, en la venida de Cristo, solamente serán levantados todos aquellos que sean conocidos por Dios como hombres santos, como hombre altivo en Dios, como hombre apasionado por Dios. Estos son los que serán levantados en la venida de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios, y con esto cierro. Segunda de Timoteo, su capítulo 2, verso 19. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Repito, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todos aquellos que invoquen el nombre de Dios. Repito, apártese de iniquidad todos aquellos que invoquen el nombre de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sí, porque hay muchos de nosotros que decimos: yo soy cristiano, que decimos: yo espero a Cristo, pero más sin embargo invocamos a ese Dios, a ese Cristo todopoderoso, viviendo bajo falta, viviendo en pecado, viviendo en algunas de esas iniquidades que revela el libro de Gálatas, su capítulo 5, a la altura del verso 17 en adelante. Entonces Dios te dice: todos aquellos que dicen ser cristianos y que viven en falta, en pecado, Dios te dice: apártese de iniquidad todos aquellos que invocan mi nombre. Amén. Límpiese de toda iniquidad, límpiese de toda mancha y de toda arruga sobre su vida. Espíritu Santo,
No juegue, amado, con su salvación, porque en cualquier momento Cristo puede venir y usted quedarse sobre esta tierra. Entonces la palabra de Dios para ti en esta tarde es: sacúdete del pecado, gloria a Dios, sacúdete de la enfrialdad, sacúdete de las tibiezas, amén, sacúdete de esa doble vida que está viviendo, sacúdete porque hay que estar apercibido, amén, al que está apercibido, y Cristo viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, por un pueblo, amado, transparentes como el agua. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde, amén. Quien te habló por este medio, tu hermano y evangelista Abimelech Liz Medina. Muchas bendiciones.